Bien, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la clase sobre derecho de defensa en juicio o derecho a contradecir la acusación. En el anterior video, en la primera parte, habíamos visto el derecho de defensa en juicio, habíamos analizado el concepto genérico, la aplicación del mismo a todos los procesos. Dentro del proceso penal habíamos analizado a quién le corresponde la titularidad del derecho de defensa en juicio, y habíamos visto otros temas genéricos que hacen a tan importante derecho integrante del debido proceso. Forma parte del derecho de defensa en juicio, es obviamente la esencia misma de la contradicción, ¿no? De la garantía de la contradicción. Ahora nos toca ya directamente entrar al derecho de defensa, analizar el derecho de defensa en juicio, específicamente en lo que hace al proceso penal. Vamos a dar un concepto, una definición para de este derecho de defensa en juicio, garantía de derecho de garantía de contradicción, siguiendo al maestro Mayer. Mayer considera que el derecho de defensa en juicio es el derecho del imputado, de la persona imputada, a oponerse, resistir, contradecir la acusación, ya sea para demostrar la falta de fundamentos de la imputación como para atenuarla, porque a veces no se puede demostrar la falta de fundamento, pero sí se la puede atenuar. Y para ello se reconocen al imputado una serie de facultades. En definitiva, considera al derecho de defensa en juicio Mayer como la facultad del imputado de intervenir en el proceso penal, primera facultad integrante del derecho de defensa en juicio. Y en segundo lugar, la facultad de realizar todas aquellas actividades necesarias, mínimas, como para excluir o atenuar la imputación. Este es un concepto del derecho de defensa en juicio que nos puede didácticamente ayudar a desarrollar. ¿No? Tenemos que buscar cuáles son los límites de esta garantía, dónde empieza esta garantía y entra a tallar otra garantía, cuáles son los presupuestos, cuáles son las exigencias, los requisitos, y sobre todo también vamos a ver las sanciones para el caso de incumplimiento. Así que cada garantía, como habíamos dicho en las clases introductorias sobre las garantías, tiene su propio contenido y tiene sus propias sanciones en caso de incumplimiento. O sea, la misma definición de garantía habíamos señalado, como decía Binder, que el legislador en este punto utiliza dos técnicas fundamentales. Primero, el desarrollo contenido esencial de lo que es en qué consiste esa garantía, y en segundo lugar, un remedio, un saneamiento, una reparación en caso de violación, porque de nada nos serviría la enunciación de la garantía si no tiene ningún tipo de sanción la afectación de la misma. Bien, para exponer el derecho de defensa en juicio podemos entonces seguirlo al doctor Mayer para exponer este derecho a contradecir la acusación, dividiéndolo en tres partes, ¿no? Uno es el derecho de intervención, o facultades, mejor derecho de intervención. Segundo, las actividades mínimas necesarias para contrarrestar la imputación, que a su vez podemos dividirla en el derecho a ser oído y en la igualdad de armas. Si ustedes van al cuadro 1, que yo les formulé, creo que los tienen, a ver si los tengo por acá. En el cuadro 1, yo les derecho a contradecir la acusación, ahí está el derecho a ser oído y la igualdad de armas. Y el derecho de defensa en juicio
lo dividimos en derecho a ser oído e igualdad de armas, ese es el cuadro 1. Pero deben completar esto con el cuadro 3. En el cuadro 3, ahí les dice un cuadrito sobre el derecho de intervención. El derecho de intervención del imputado, que es el primero que vamos a ver. En definitiva, entonces vamos a verlo en este orden para recalculando. El derecho de defensa en juicio, para exponerlo, entonces debemos dividirlo en 3 partes. Primero, el derecho de intervención del imputado, que es lo que vamos a ver ahora, que está en el cuadro número 3, cuadro sinóptico 3. En segundo lugar, vamos a ver el derecho a ser oído, que es la segunda parte, que es el cuadro 2. Y en tercer lugar vamos a ver la igualdad de armas, pero la igualdad de armas, que hace todo referencia fundamentalmente a las facultades probatorias y a las alegaciones, no la van a ver conmigo, sino con el doctor Pérez Galimberti. No obstante, vamos a hacer referencia también a la igualdad de armas. Nos vamos a concentrar entonces en el derecho de intervención del imputado y en el derecho a ser oído como componentes esenciales del derecho de defensa en juicio. La igualdad de armas, que hace todo que es lo que hace a todo el aspecto de las facultades fundamentalmente del imputado, para controlar la prueba de cargo, para probar, para alegar, para exponer las razones fácticas y jurídicas que hacen a sus pretensiones, la va a exponer todo el régimen probatorio el doctor Pérez Galimberti. Bien, vamos entonces al cuadro número 3, derecho de intervención, que es el primer contenido del derecho de defensa en juicio. Es el primer elemento esencial que yo tengo, que se le debe reconocer al imputado para ejercer su defensa material, ¿no? Básico y elemental. ¿Qué es esto de intervenir? Acá en el derecho de intervención tenemos que ver varios puntos. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver el concepto de imputado, ¿no? Vamos a ver las oportunidades que puede intervenir, vamos a ver la capacidad procesal del imputado, eso en cuanto a su defensa material. Y después vamos a ver la parte de la defensa técnica. Insisto, cuadro número 3, derecho de intervención. En primer lugar, pues, si vamos a hablar del derecho de defensa del imputado, vamos a dar un concepto de imputado. ¿Qué es el imputado? El imputado es un sujeto esencial del proceso. Vamos a estudiar más adelante en los sujetos del proceso, que hay sujetos esenciales, que son la parte acusadora, el imputado, la parte acusadora que persigue, la parte, el imputado y su defensor técnico que resisten esa imputación, y un tercero imparcial que decide, que es el juez. Esos son los 3 sujetos esenciales del proceso penal. Después tenemos los sujetos eventuales del proceso penal, que se suman a los sujetos esenciales, que pueden ser en los delitos de acción privada, de acción pública, el querellante, ¿no? O el querellante o acusador privado en los delitos de acción pública. Es eventual, porque la víctima puede o no constituirse en querellante. Otro sujeto eventual del proceso es el actor civil, es decir, en nuestro proceso penal se puede ejercer a la vez y por el mismo hecho como causa fuente, origina responsabilidad penal y responsabilidad civil. Entonces la víctima también se puede, o el titular del derecho a ser reparado en el orden civil se puede constituir como actor civil en el proceso penal. Y el tercero civilmente mandado, que puede ser el imputado, sus representantes o inclusive una empresa aseguradora, depende del caso. Es objetos eventual. En los delitos de acción pública, en los delitos de acción privada, el fiscal no es sujeto esencial, como sabemos ya de Penal 1, es decir, en el delito de acción privada, artículo 73 del Código Penal, los sujetos esenciales son el acusador privado, pues el querellante exclusivo, ¿no? el
el acusador privado, sin intervención del fiscal, el imputado obviamente y su defensor, y el juez, que es el que decide. Eventualmente también el actor civil y el civilmente demandado. Bien, el imputado, ¿qué es el imputado? ¿Por qué es importante definir al imputado o dar una noción de imputado? Es importantísimo porque es el titular de todas las garantías constitucionales. Es decir, el titular indiscutido de cualquier tipo de garantía constitucional y en el derecho, en el proceso penal, es el imputado. Nuestro código, el artículo 81 del Código Procesal Penal, regula este concepto, esta noción de imputado. Recuerden que siempre les digo lo mismo, porque para que ustedes se puedan ubicar, tengan en cuenta el Código Procesal Penal, la parte general y la parte especial. La parte general trata sobre todos los principios y garantías fundamentales del artículo 1 al 36 nuestro código. Después comienza a hablar de todos los sujetos. Comienza con la organización jurisdiccional. Dentro de esos sujetos trata al imputado, ¿no? Aparte del Ministerio Público Fiscal, la víctima. Estamos en el imputado. El artículo 81 comienza definiendo al imputado. El imputado es aquella persona que resulta simplemente señalada o individualizada como autora o partícipe de un hecho punible o delito penal que esté tipificado en la ley penal, ante una autoridad estatal. Es decir, imputado como titular de las garantías constitucionales en el proceso penal, es aquella persona entonces que ha sido simplemente señalada o indicada o individualizada, como ustedes quieran, como autora o partícipe de un hecho punible ante una autoridad estatal. Puede ser ante un fiscal, ante la policía, ante un tribunal. Eso es imputado. Puede ejercer sus derechos a partir del primer acto de persecución penal. Es decir, desde cuándo ejerce sus derechos el imputado, a partir del primer acto de persecución penal, lo cual es lógico, porque es a partir de ese momento que ya corre peligro de ser afectado por una decisión estatal. Habíamos visto que el concepto de garantía, y sobre todo cuando discutimos a quién le corresponde la garantía de defensa en juicio en los procesos, y dentro del proceso penal si también le correspondía al querellante y a otras personas, habíamos dicho que únicamente le corresponden a las garantías a aquellas personas que tienen algún tipo de expectativa de ser afectada por una decisión del Estado, es decir, que defienden un interés propio, ¿cierto? No un interés estatal, interés propio, pues individual o colectivo, pero en el sentido de no defienden un interés del Estado, ¿no? Por eso estaba discutido también lo del querellante de acción pública, que vimos esa discusión que había entre algunos autores. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Oportunidades. ¿Qué dice el artículo 9? El artículo 9, recuerden, del artículo 1 al 36, no me voy a cansar de repetirlo. Ustedes tienen que saber de memoria, igual que la Constitución, nuestra Constitución provincial, desde el artículo 43, perdón, desde el artículo, para ser más exacto, quiero las garantías del artículo 42 hasta el artículo 65, bueno, de la Constitución provincial. Entonces, Constitución provincial, artículos 42 al 65, todas las garantías constitucionales, todas las garantías constitucionales sí que hacen el proceso penal. Y Código Procesal Penal, artículos 1 al 36. Este es el tema de las garantías. Ahí quieren saber de qué se tratan las garantías en Chubut. Tenemos un código completo para regular las garantías
el artículo 1 al 36, y la Constitución del Chubut también es bastante detallista, desde el artículo 42 al 65. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, continuemos. Artículo 9 del Código Procesal Penal nos dice, o mejor dicho, vamos a comenzar por la Constitución que ya vimos, la parte del 44, que es inviolable, la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Artículo 44, el artículo 44 que es el núcleo de las garantías constitucionales, 44 de la Constitución provincial, que hace referencia prácticamente a todas las garantías constitucionales. ¿Qué dice respecto del derecho de intervención entonces en nuestro código? Artículo 9 del Código Procesal Penal. El artículo 9 del Código Procesal Penal dice que se lo voy a leer textualmente. Bueno, es inviolable la defensa en juicio del imputado y el ejercicio de sus derechos desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Es decir, el código garantiza, Código Procesal Penal, garantiza el derecho de defensa, el ejercicio, la titularidad del ejercicio, el ejercicio del derecho de defensa en juicio, desde que se inicia el proceso hasta que termina el proceso, inclusive la etapa de ejecución de sentencia, como nos dice, después vamos a ver un fallo de la Corte Interamericana, Ruano Torres, que del año 2005, donde es expreso en este sentido, ¿no? Desde dónde se ejerce, es decir, desde qué momento, desde el primer acto de persecución penal hasta el momento que se agota, es decir, hasta que, no solamente hasta el momento de que la sentencia quede firme, sino también cubre el derecho de defensa en juicio toda la ejecución de la sentencia, pero toda la ejecución de la pena, como la ejecución de la sentencia, sí, y hasta el agotamiento. Es decir, lo que no quiere la Constitución es que el imputado se encuentre en algún momento sin esta protección. Por eso dice, para nuestro código se ejerce desde el primer acto de la persecución penal, el primer acto de ser perseguido. Inclusive si uno te enteraste que eras imputado y te hallan en tu casa en busca de algún elemento, ya podés ejercer todos los derechos del imputado. Bien. ¿Qué derechos tenés en cuanto a la intervención? El artículo 82 del Código Penal, es decir, el 81 define lo que es imputado y desde cuándo se pueden ejercer los derechos, El artículo 82 en sus 9 incisos define los derechos esenciales del imputado, el artículo 82. Ahí prácticamente está desarrollado todo los contenidos esenciales del derecho de defensa en juicio, que hacen los presupuestos esenciales para ejercer el derecho a ser oído y el derecho de intervención, y también los derechos que como garantías establece el régimen probatorio para el imputado, ¿no? Como respecto al derecho de intervención del artículo 82, nos interesa fundamentalmente los incisos 3, 4 y 9. ¿Por qué los 3, 4 y 9? Porque ahí se establecen el derecho del imputado a presentarse al fiscal o al juez para que se le informe sobre los hechos que se le imputan. Inciso 9, derecho a acceder a toda la información disponible desde el momento que tenga noticias de la existencia del proceso. Y el tercero, el derecho a ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor que él proponga o una persona de su confianza, y en efecto de por un defensor público. Esos son
los tres incisos, o sea, el 3, 4 y 9, esenciales que hacen al derecho de intervención, a la facultad de intervención del imputado, ¿no? Como dice Mayer, la capacidad del imputado, para ver la capacidad del imputado, en materia de capacidad, para ser capaz, se puede ser capaz. En nuestro artículo, siguiendo con el Código Procesal Penal, el artículo 84, establece, como acápite se llama incapacidad para estar en juicio, establece que el trastorno mental del imputado, es decir, para entender los actos del procedimiento, o para obrar según ese entendimiento, es la que se denomina capacidad procesal. Acá cuando hablamos de capacidad del imputado, usted tiene que distinguir dos elementos centrales. Una cosa es la capacidad penal o de fondo, digamos, la capacidad de ser imputable. Recuerden, a partir de los 16 años se adquiere la plena ciudadanía penal, digamos. Y hay un régimen de 16 especial de los menores de 16 a 18 años, recuerden, como lo vimos en Penal 1. Y la otra es lo que hacen los inimputables. Recuerden que hay una inexigibilidad por incapacidad psíquica producida por determinadas afecciones mentales que pueden llegar a no comprender la antijuricidad del acto y por lo tanto son inimputables. En este caso no se reúne la capacidad general o capacidad de fondo, capacidad penal. Acá lo que vamos a hablar es de la capacidad procesal, la capacidad para entender los actos del procedimiento, es decir, y de obrar conforme a ese entendimiento. En este caso, si no entiende el imputado o si es sobreviniente la capacidad, es decir, si en el momento derecho era capaz, pero después se transformó en incapaz. En este caso, el juez, previo dictamen de perito, lo declara incapaz y suspende el procedimiento. Ahora, suspende el procedimiento, pero la investigación sigue. Suspende el procedimiento respecto de él y no respecto de los otros imputados. En caso de que sea irreversible esta incapacidad, directamente archiva, ¿no? Y bueno, es una incapacidad sobreviniente después de cometido el hecho. En ese caso, entonces todos los actos que haya realizado el incapaz, como dice acá, los actos del incapaz carecen de valor, salvo que lo favorezcan, ¿no? A petición de la defensa. Artículo 84. ¿Qué más respecto del imputado? Que haga su defensa material después, y a la intervención, estamos en los primeros momentos, después vamos a ver el derecho a ser oído, que es el núcleo del derecho de defensa en juicio. Ahora estamos viendo recién en los primeros momentos la capacidad de intervención del imputado, su concepto, desde cuándo y hasta cuándo puede intervenir. Y por último, vamos a hacer referencia a cómo se lo identifica. También el artículo 83 dice que esto es importante. Por supuesto, se lo identifica por sus datos personales. Si no se lo puede ser no los brinda o los brinda falsamente por testigos, puede ser, o por otro medio útil como las huellas dactilares. De todas maneras, los datos personales, si bien son importantes, no hacen a la sanción, a la validez o invalidez de los actos procesales. Inclusive se puede condenar, quedar firme hasta cumplir pena con un dato personal absolutamente falso. No tiene ninguna importancia. Lo importante es que se trate de la identidad física, ¿no? Es decir, que se trate, que estamos juzgando a la persona realmente que fue autora o un partícipe de ese delito. No interesa nombre y apellido, puede ser falso o no. En cuanto al domicilio, tiene que contribuir, bueno, el domicilio real y domicilio especial, pero es importante en cuanto al domicilio, sí, acá es importante la falsedad, porque aquel imputado que dio un domicilio real falso, por ejemplo,
ya es, expresamente lo dice el artículo 83, la inexactitud del domicilio real será considerada como indicio de fuga a los efectos de la prisión preventiva, que es otro de los que vamos a ver dentro de la garantía de inocencia del imputado más en las próximas clases. Bien, esto es lo que hace el derecho del imputado a intervenir en el proceso, lo que hace el derecho a la, digamos, la defensa material, ¿no? Lo que hace a ser considerado como un sujeto del proceso y no como un objeto, ¿no? Lo primero que tenemos que reconocerle es el derecho a intervenir. Recuerden el artículo 82, el derecho a presentarse y a conocer todo lo que la presentarse del juez o el fiscal personalmente sin defensor alguno. Directamente puede ir al fiscal y al juez, están obligados a decirle. Por supuesto que el juez es excepcional, ¿no? Cuando ya se ha librado alguna orden de allanamiento, cuando no puede dar ninguna información un juez sobre las investigaciones. Lo único que puede darle es, si quiere, una copia de una orden de allanamiento o algo así. Pero si se van a ir a la policía o el fiscal, tienen la obligación de informar. Presentarse al juez o al fiscal, entonces, de acceder a toda la información disponible desde el momento que se tenga noticias sobre la existencia del proceso. Entonces, artículos 4 y 9. El artículo 3 hace al segundo elemento que vamos a ver ahora de la intervención, que se llama la defensa técnica. Ahora sí, la primera pregunta que nos va a surgir es ¿por qué cuando usted habla del derecho del imputado a intervenir en el proceso me trae a colación la defensa técnica del imputado? Vuelvo a repetir, como ya lo dije una vez, el maestro Mayer dice que el defensor técnico está tan unido al imputado en el proceso penal, es decir, que prácticamente son una sola persona, es decir, la legitimación pasiva en el proceso penal prácticamente la del imputado se superpone con la del defensor técnico. A tal punto, fíjense que esto es así, que no solamente por los valores que están en juego, fundamentalmente el uso de la fuerza en su máxima expresión, que es la cárcel, la libertad personal está en juego. No solamente por eso se extreman los cuidados para el derecho de defensa en juicio, sino fundamentalmente porque no se permite, o por esa razón no se permite el juicio en ausencia, por ejemplo, ya lo explicamos, ¿no? Entonces, en la Constitución, el Código Procesal como un reglamento de la Constitución, que no es más que un reglamento de la Constitución, el proceso penal es un reglamento de la Constitución. Quiere que para garantizar una defensa real, efectiva, concreta, no permite el juicio en ausencia, como sí lo permite en otros países, por ejemplo en Francia. Entonces, por eso regula detalladamente, tenemos un capítulo especial que se refiere a la defensa técnica. Un defensor técnico es un abogado que la defensa técnica está ejercida por una persona profesional cuyo deber es asistirlo al imputado en todos sus derechos y deberes. ¿tá? Ahora bien, no solamente es de asistencia, esta asistencia nos quedamos cortos, como dice Mayer, diciendo que el defensor técnico simplemente asiste. Por una cuestión básica de igualdad de armas, tiene que ser un abogado, ¿no? Porque si no estaría absolutamente indefenso, porque el fiscal y los acusadores son abogados. Por lo tanto, por una cuestión elementalísima de igualdad de oportunidades, de igualdad de armas para litigar, el imputado debe ser asistido por un abogado, ¿no? Eso es defensa técnica, por un profesional del derecho. Es muy importante esto de la defensa técnica porque por la desigualdad real o fáctica que existe en el proceso penal entre los recursos materiales y humanos que utiliza el Ministerio Público Fiscal. Tiene la policía, tiene dinero, tiene peritos, tiene
asistentes sociales, es una organización jurisdiccional que se encarga de ejecutar la política criminal dentro del proceso penal y, por supuesto, tiene una organización un poco más compleja que el Ministerio Público de la Defensa. Pero el Ministerio Público de la Defensa, por lejos, no tiene los recursos que tendría que tener propios para hacer sus propias investigaciones, para tener su propia logística de interpretación de entrevistas de sus propios testigos, de llamarlos a los testigos, de hacer sus propias investigaciones. Esto no lo tiene el Ministerio Público de Defensa, tendría que tenerlo. Y como dice también Ferrajoli, ahí cuando habla de la imparcialidad, recuerde cuando hablamos de la garantía de la imparcialidad, es decir, que el juez debe ser un extraño o ajeno a los intereses de las partes. Aquí llama la atención Ferrajoli con esto, que yo siempre también insisto, cuando hablamos de imparcialidad, esto no estamos hablando de un juez absolutamente inactivo que no puede inclinar la balanza ni para un lado ni para el otro en forma equidistante. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público de la Defensa, para estar en igualdad de armas con el fiscal, tendría que tener la misma organización y no la tiene. Entonces se necesita un juez activo que le dé una mano, digamos, al imputado, ¿no? Esto, inclusive la misma Corte Interamericana lo tiene dicho en el caso Ruano Torres y en el caso, bueno, después lo vamos a ver en el caso Kodagam, donde se necesita un juez activo en apoyo de las garantías constitucionales del imputado, precisamente por esta desigualdad fáctica de la que hablaba. Digamos, ¿desde cuándo le corresponde? Desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Artículos 9 y 81. ¿Tá? Son exactamente lo mismo que habíamos hablado respecto de la defensa material. La defensa técnica, entonces anoten el artículo 981 que ya los vimos, y asesoramiento técnico, artículos 91 al artículo 97. En el artículo, ahí hace toda referencia, en primer lugar, el nombramiento del defensor, ¿no? El imputado tiene derecho a defenderse personalmente o a elegir una persona de su confianza que lo represente, o en caso de que no quiera elegir o no nombre, se le nombrará un defensor público, un ministerio público, es decir, de oficio. Lo que es, tienen que quedarse siempre, lo que tienen que tener siempre grabado ustedes es que el imputado jamás, la persona imputada no puede estar sin asistencia técnica. A tal punto esto es tan celoso en nuestro código que le da la oportunidad de defenderse personalmente, pero sujeta la autorización para defenderse personalmente a que no, que no perjudique la eficacia de su defensa, ¿no? Obviamente. Entonces hay que garantizar cierta idoneidad técnica si él se quiere defender por sí solo. También tiene derecho a elegir un abogado de su confianza y en caso de que no lo haga se le nombra un defensor público. Son todos abogados, obviamente. ¿Cuántos abogados pueden nombrar? Los que quiera. Puede nombrar un imputado o la imputada. La persona imputada puede nombrar. De ahora en más me voy a referir a imputado o persona imputada para incluir a todos. ¿Cuántos abogados puede nombrar? Los que quiera, puede nombrar todos los que quiera, pero en las audiencias o en el juicio no puede haber más de dos, ¿no? Más de dos abogados. Defensor titular puede nombrar también defensores auxiliares, que lo acompañen o lo sustituyan en determinados actos sin excluir su propia responsabilidad, como dice el mismo código. No se puede renunciar a la defensa
una especie de, digamos, el defensor público pues, es una carga pública. Para el defensor de confianza es una carga pública en el sentido, o una obligación, digamos, después, si quieren hacemos la diferencia entre carga pública y obligaciones, ya lo vimos en derecho de obligaciones y en derecho administrativo. Es una obligación del defensor, es decir, no renunciar y no abandonar el cargo hasta que asuma su reemplazante. Es decir, obviamente yo como abogado puedo renunciar a la defensa del imputado, no me van a obligar a defender a alguien que yo no quiero, pero no puedo renunciar intempestivamente o abandonar la defensa. O fundamentalmente tengo prohibido esas dos cosas, pero también tengo prohibido defender intereses contrapuestos. En caso de estas tres prohibiciones, se debe dar nota inmediata al Colegio Público de Abogados al efecto del Tribunal de Ética, o al efecto de que se tramite la sanción correspondiente, y en caso de que sea un defensor público, al defensor general. Bueno, toda esta defensa técnica, entonces, tiene que ser efectiva, concreta, real, eficaz. Inclusive después seguramente lo van a ver con el doctor Freire Méndez, van a ver el caso Núñez y otros sobre defensa real efectiva, ¿no? Es decir, un caso Núñez le digo como uno de los últimos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que trata muy bien el tema del defensor técnico, ¿no? No basta con nombrar abogado defensor y que sea de palo como un simple figuretti, sino simplemente tiene que ejercer realmente los derechos y defenderlos al imputado. Para redondear entonces el tema de intervención del imputado en cuanto a defensa técnica, quiero leer dos fallos de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno que se llama Ruano Torres y otros, en 2005, donde define lo que vimos respecto de la intervención del imputado, ¿no? El caso Ruano Torres, esto contra El Salvador, versus El Salvador, digamos, año 2015, no 2005, 2015, 5 de octubre de 2015, dice: el derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso. Esto significa no simplemente como objeto del mismo. Bueno, después vamos a ver, seguramente el doctor Pérez Galimberti, cuando habla de prueba, le va a ver la diferencia central, y nosotros lo vamos a ver también la diferencia entre ser sujeto del proceso y ser objeto del proceso, sobre todo para determinados actos procesales, cuando el imputado puede ser objeto y no sujeto. Bien. Dice también, continúa la sentencia de la Corte Interamericana: el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo en su caso la etapa de ejecución de la pena. Entonces, sujeto del proceso, desde cuándo y hasta cuándo, todo lo que venimos viendo. Y por último, las dos facetas que hablamos, la defensa material como la defensa técnica. Fíjense estos párrafos. El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal. Por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen. El derecho a ser oído, que lo vamos a ver después. Y por el otro, la defensa técnica, ejercida por un profesional del derecho que cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta inter alia un control crítico y de legalidad en la producción de las pruebas. Es básico. Después vamos a ver en la igualdad de armas, y en profundidad lo van a ver cuando vean el derecho del imputado en el régimen probatorio. Termina: la Convención Americana rodea de garantías específicas el ejercicio tanto del derecho de defensa material, por ejemplo, a través del derecho a no ser obligado a declararte con sí mismo, como la de la defensa técnica,
en los térmicos, que se desarrolla a continuación porque es el caso que se refiere precisamente al derecho de defensa en juicio, caso Ruano Torres. Y el otro que quería leerles, la partecita esa, era en el caso Cogadán, que no lo tengo por acá. Perdón. El caso Da Costa Cadogan contra Barbados, septiembre de 2009. Ahí expresamente estamos hablando, recuerden, de la desigualdad que decía yo. Dice, corresponde al juez adoptar una posición más activa para asegurar que se adoptarán todas las medidas necesarias para velar por el respeto de las garantías judiciales. Es el propio Estado el que le designa un abogado defensor, en el caso de que no quiera nombrar su propio abogado. Lo importante es que para equilibrar esto de la igualdad de armas, en cuanto a la defensa técnica, tiene que tratarse entonces una defensa efectiva, real y concreta. Bien, vamos a dar por terminado este segmento por cuestiones técnicas, porque si no va a ser muy